El tema de la serie Esref Ruya. Esref Ruya cuenta la historia de Esref, quien está perdido en los oscuros pasillos del mundo criminal pero aún lleva un rayo de esperanza dentro de él. Esref es un hombre que quedó huérfano a temprana edad y fue introducido a las amargas realidades de la vida a una edad temprana. Esta difícil vida lo arrastró al mundo del crimen y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más poderosas de este mundo. Sin embargo, en lo más profundo del corazón de Esref hay un sueño que ha estado buscando desde su infancia. Este sueño pertenece a una mujer que es símbolo de inocencia y amor y le recuerda lo que ha perdido. La serie trata sobre la búsqueda de Esref de esta misteriosa mujer y cómo esta búsqueda lo cambia. A pesar de la crueldad del mundo criminal, Esref intenta preservar la bondad y el amor dentro de él. En este proceso, Nisan aparece ante él y abre una nueva página en la vida de Esref. Aunque Nisan no es el sueño que Esref estaba buscando, es una mujer que lo inspira, le da esperanza y da sentido a su vida. El significado de Nisan Esref. Las palabras que Esref le dice a Nisan, eres una mujer inspiradora, son en realidad un reflejo de su búsqueda de una salida al mundo oscuro en el que se encuentra. En Nisan, Esref encontró la inocencia, la esperanza y la inspiración que había estado buscando durante tanto tiempo. Desde el momento en que Nisan entró en la vida de Esref, cambió su perspectiva y le ofreció una nueva perspectiva. Las posibles razones por las que Esref dijo esto son, la inocencia y la esperanza de Nisan. Nisan representa la inocencia, la esperanza y la bondad, a diferencia del mundo criminal al que Esref está acostumbrado. En abril, Esref redescubre los valores que perdió dentro de sí mismo y esto lo inspira. La fuerza y la independencia de Abril. Abril es una mujer fuerte e independiente a pesar de sus difíciles circunstancias de vida. Esref está impresionado por la fuerza de Nisan y trata de ser fuerte como ella. La perspectiva de Nisan sobre la vida. Nisan tiene una perspectiva positiva sobre la vida y siempre intenta tener esperanza. A los ojos de Nisan, Esref comienza a emerger de su mundo oscuro. La fe de Nisan en Esref. Nisan cree en Esref y lo apoya a pesar de su pasado y situación. Con esta creencia, Esref anima a Nisan a ser una mejor persona. Primeras señales de amor. Es posible que Esref dijera estas palabras como resultado de su interés en Nisan. Análisis de secuencias. Esref Ruya no es solo una historia de amor, sino también una serie profunda que aborda el crimen, la justicia, la esperanza y la complejidad de la naturaleza humana. La serie se centra en los mundos interiores de los personajes y ofrece a los espectadores la oportunidad de compartir sus viajes emocionales. Los elementos destacables de la serie son, desarrollo del personaje, la búsqueda de Esref de una salida del mundo criminal y la influencia de Nisan en la vida de Esref revelan un profundo desarrollo del personaje. Crimen y justicia tema. Si bien la serie enfatiza el lado oscuro del mundo criminal y la importancia de la justicia, también examina las relaciones de los personajes con estos conceptos. Tema de esperanza y bondad. La serie inspira a sus espectadores al enfatizar la importancia de la esperanza y la bondad a pesar de las circunstancias difíciles. El poder del amor. El amor entre Esref y Nisan aparece como un factor poderoso que los cambia y los transforma. Esref Ruya atrae al público a una historia que invita a la reflexión y está llena de acción, mientras se sumerge en las profundidades emocionales de los personajes. La serie ofrece a sus espectadores una experiencia inolvidable al enfatizar la importancia del amor, la esperanza y la bondad. Análisis en profundidad de las series Esref y Ruya, los destinos entrelazados de la mafia y el informante. Una de las series más comentadas de la televisión turca, Esref Ruya invita a su audiencia a un universo complejo donde la tensión, el amor y el drama se entrelazan. La serie trata sobre las vidas entrelazadas de Esref, el poderoso líder de la mafia que reina en los oscuros pasillos del mundo criminal, y Nisan, un talentoso informante involucrado en operaciones policiales sospechosas.
La inesperada intersección de los caminos de estos dos personajes crea una gran conmoción tanto en sus mundos personales como en la red de poder que han tejido a su alrededor. Aunque Esref es conocido como un despiadado jefe de la mafia, en realidad lleva un alma herida en el fondo. Las traiciones y pérdidas de su pasado lo han convertido en una figura dura y opresiva desde el exterior. Pero debajo de este duro caparazón se esconde un hombre solitario que busca una conexión que dé sentido a su vida. Abril es el producto de un mundo completamente diferente. Como informante que trabaja para la policía, participa en misiones peligrosas y sabe cómo derrotar a sus enemigos. Sin embargo, conocer a Esref va mucho más allá de una misión normal para él. En una de las escenas más impactantes de la serie, las palabras de Esref a Nissan, a quien acababa de conocer, "Eres una mujer inspiradora", fueron apreciadas por el público. Esta frase, más allá de ser un simple cumplido romántico, contiene pistas importantes sobre el mundo interior de Esref. Entonces, ¿por qué un hombre poderoso y controlador como Esref le diría algo así a una mujer que acaba de conocer? La primera razón para esto es que Nissan es completamente diferente de las otras mujeres en la vida de Esref. Esref a menudo está rodeado de personas ávidas de poder, egoístas o cobardes. Pero April tiene una actitud natural, valiente e inteligente hacia ella. Esta situación llama la atención de Esref porque es diferente a las relaciones artificiales a las que está acostumbrado. La honestidad y la postura confiada de Nissan tocan el vacío dentro de Esref. La segunda posibilidad es que Esref haya utilizado esta declaración como una herramienta de manipulación consciente o inconsciente. Como líder de la mafia, es un maestro en influenciar a la gente y ponerla de su lado. Elogiar a Nissan puede ser un paso hacia su integración consigo misma. Pero lo interesante aquí es que Esref parece sincero cuando dice esto. Quizás has comenzado a sentirte afectado por la presencia de Abril sin siquiera darte cuenta. El tercer punto, y quizás el más importante, es que Esref ve algo en Nissan que complementa sus propios defectos. Ser poderoso en el mundo de la mafia lo había dejado emocionalmente solo. La energía inspiradora de Abril te brinda una nueva perspectiva. Esref comienza a pensar, quizás por primera vez en su vida, que alguien podría amarlo por quien es, y no solo por su poder. La temática general de la serie se basa en la confianza y la traición. Cuando Esref se acerca a Nissan sin saber su verdadera identidad, Nissan se ve obligada a atraparlo como parte de su deber. Este dilema profundiza los conflictos internos de ambos personajes. Mientras Esref se pregunta si sus sentimientos por Nissan son reales, Nissan está atrapada entre su deber y sus sentimientos. La serie no es solo un drama criminal, sino también una apasionante historia de amor que se desarrolla en la intersección de dos mundos opuestos. Las palabras que Esref le dice a Nissan, "Eres una mujer inspiradora", reflejan tanto el mundo interior de los personajes como la tensión que se experimentará en los episodios posteriores de la serie. Esta frase no es solo un cumplido, sino también una expresión de la profunda admiración de Esref por Nissan y los complejos sentimientos que tiene hacia ella. Además de ofrecer al público escenas llenas de tensión, Esref y Ruya también profundizan en las profundidades de la psicología humana. Esto demuestra que incluso un personaje aparentemente fuerte como Esref todavía puede llevar dentro de él la soledad y la búsqueda del amor. Atrapada entre su deber y sus emociones, April se convierte en un personaje con el que el público puede empatizar. En definitiva, esta serie cuenta la historia de cómo el poder del amor puede derribar los muros del crimen y la justicia. La historia de Esref y Nissan envía un mensaje a la sociedad: el cambio verdadero vendrá de las personas más inesperadas. El propósito de este análisis es ayudarnos a comprender las rupturas psicológicas de los personajes y la dinámica entre ellos, examinando